Continuando con la clase de Fundamentos de Matemáticas del programa de Administración de Empresas de la Unidad Central del Valle, vamos a mirar cómo se factoriza un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Veamos este primer ejemplo. Tenemos x al cuadrado menos 8x más 12. Para ello, entonces, vamos a tomar los dos factores. Tenemos, entonces, abrimos un factor aquí y colocamos la raíz cuadrada del primer término en cada paréntesis. Tenemos aquí x y aquí también tenemos x. En el primer paréntesis colocamos el signo del segundo término, o sea que aquí en este nosotros vamos a colocar el signo menos. Y en el segundo paréntesis va a predominar el signo que resulte de la multiplicación del segundo y tercer signo. Es decir, vamos a tomar este signo de aquí segundo y este tercero y los vamos a multiplicar. En nuestro caso, menos por más nos quedaría menos. Bien, entonces ya tenemos los signos de los dos factores. Ahora vamos a centrarnos en los coeficientes. Tenemos el 8 y tenemos el 12. Y decimos entonces que vamos a buscar dos números que sumados den 8 y que multiplicados den 12. En este caso los dos negativos. Que multiplicados den más 12 y que sumados den menos 8. Una forma muy simple de poderlos encontrar es simplificando el último número. Hagámoslo a un ladito aquí, entonces tenemos el 12 y lo vamos a descomponer en factores. 12, empezamos a sacarle mitad. Mitad de 12 es 6, la mitad de 6 es 3 y la tercera de 3 es 3. O sea que ya vamos a jugar con estos numeritos de aquí. Vamos a buscar combinaciones entre los números 2, 2 y 3. Buscamos combinaciones, puede ser de pronto el 2 por 2, que sería 4, el 4 y el 3, pero si al sumarlos me daría 7 y debe dar 8. Entonces busquemos por aquí, otra combinación sería el 2 por 3, que me daría 6, y el otro 2, que ahí ya los tendríamos. Entonces el 6 y el 2 sumados dan 8 y 6 por 2 me da 12. De esa manera entonces ya encontramos que los números son el 6 y el 12. El mayor va en el primer paréntesis, o sea que aquí voy a colocar el 6 y aquí voy a colocar el 2. De esa manera, la factorización del trinomio x cuadrado menos 8x más 12 da como resultado x menos 6 multiplicado por x menos 2. Otro ejemplo, x al cuadrado menos 7x menos 60. Vamos a factorizarlo. Tenemos entonces de que abrimos nuestro primer paréntesis, tenemos el segundo, raíz cuadrada del primer factor que es x y aquí también entonces colocamos el x. En el primer paréntesis recordemos que colocamos el signo del segundo término del trinomio, o sea que es menos. Y para el segundo paréntesis la multiplicación de estos dos de aquí. O sea que vamos a tener menos por menos, en este caso entonces va a ser más. Ya tenemos los signos de los binomios. Ahora vamos a buscar entonces dos números que sumados den menos 7 y que multiplicados den 60. En este caso entonces vamos a descomponer el 60 en factores primos. Y empecemos, la mitad de 60 es 30, 30 también tiene mitad, sacamos la mitad de 30 que en este caso es 15. 15 ya no tiene mitad, tiene tercera, tercera de 15 es 5 y por último pues sacamos la quinta, quinta de 5 es 1. Ya tenemos entonces factores 2, 2, 3 y 5, 2 por 2, 4, 4 por 3, 12 y 12 por 5, 60. Vamos a buscar entonces entre estos números 2 que al sumarlos nos dé
menos 7 y a multiplicarlo de menos 60. Podemos empezar con la combinación, por ejemplo, del 2 por 2, por decir algo, quedaría 4, y del 3 por 5, que nos daría 15. Si tomamos este par de números, pues al sumarlos, el mayor sin par en el primero sería 15 menos 4 nos daría 11, o sea que esta combinación nos sirve. Vamos a buscar la otra. Pensemos en 2 por 2 por 3, que me daría 12, y nos quedaría el 5. Entonces, esa combinación de números, 12 por 5 da 60, y si colocamos 12 en el primer paréntesis, veamos, 12, y en el segundo colocamos el 5, vamos a comprobar entonces que dos números que sumados den menos 7, aquí tendría entonces el menos 12 más 5, quedaría menos 7, que es lo que buscamos, y por otro lado, si los multiplicamos, menos 12 multiplicado por 5, más por menos me quedaría menos, y 12 por 5, 60. O sea que ahí ya tendríamos los dos números, por lo tanto, estos son los factores que estábamos buscando. X menos 12 por X más 5. Veamos ahora cómo resolver trinomios de la forma ax cuadrado más bx más c. En este caso, pues nosotros lo primero que verificamos es que no sea un trinomio cuadrado perfecto, que son los más fáciles de factorizar. Con un ejemplo, tomemos entonces 6x al cuadrado más 7x más 2. Bien, no es trinomio cuadrado perfecto porque este 6 no es cuadrado perfecto, por lo tanto, pues ahí ya lo descartamos. ¿Cómo factorizamos ese trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c? Hay un método que es por multiplicación y división. ¿Qué hacemos entonces? Multiplicamos por el coeficiente de el x al cuadrado, todos los términos de ese trinomio. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. 6 que multiplica a 6x al cuadrado más 7x más 2. Pero como estamos multiplicando por 6, para que no se nos vaya a afectar, debemos también dividir entre 6. Ahora entonces empecemos a organizar, a multiplicar el 6 por cada uno de los términos de aquí, pero haciendo un arreglo para que nos quede como en el caso anterior. Entonces empecemos. Si cogemos 6 por 6 me daría 36. Sería como algo de esta manera. 6 multiplicado por 6x al cuadrado. Este arreglo yo lo puedo hacer de la siguiente manera. 6 por 6 me quedaría 36x a la 2. ¿Sí? Pero yo lo puedo organizar como 6x todo elevado al cuadrado. Y de esa manera vamos a tener el mismo resultado. Es decir, ya tendría entonces para el primer caso se tendría 6x todo elevado al cuadrado. Bien. Para el segundo sería 6 multiplicado por 7x, pero hago el arreglo. Dejo el 7 por fuera y por dentro agrupo el 6x. ¿Por qué lo hago así? Porque necesito que me quede lo que está aquí al cuadrado, me quede aquí elevado a la potencia 1. Y por último, pues multiplicamos el 6 por el 2. 6 por 2, 12. De esa manera, entonces ya me queda un trinomio 6x al cuadrado más 7x más 12. Y lo factorizo como en el caso anterior. Recordemos que está dividido entre 6. Vamos a centrar en la parte de arriba. Entonces, ¿cómo lo factorizamos? Colocamos 6x en el primer paréntesis y 6x en el segundo. El signo del primer paréntesis predomina con el segundo término y de este la multiplicación de los dos. Más por más me queda más. Y buscamos, dos números que sumados den 7 y que multiplicados den 12. Descomponemos el 12, como ya lo sabemos.
ponemos el 12, la mitad de 12 es 6, la mitad de 6 es 3 y la tercera de 3 es 1. Entonces tenemos la combinación 2 por 2, 4 y 4 por 3, 12. Entonces, como los dos son positivos, pues ahí los tenemos. El 2 por 2 que me da 4 y el 3. Al sumarlos, 4 más 3 me da 7 y al multiplicarlos me da 12. O sea que coloco el mayor lo coloco en el primer paréntesis, aquí tengo el 4 y aquí tengo el 3 dividido entre 6, que no se nos vaya a olvidar. Entonces ya tenemos nuestro trinomio factorizado, pero tenemos un término abajo que debemos eliminar. Podemos entonces buscar cancelar este 6 buscando factor común. En el primer paréntesis vemos que yo tengo factor común 2. Entonces saco 2 factor común de 3x más 2. ¿Por qué? Si me devuelvo 3 por 2 me da 6 y 2 por 2 me da 4. Del segundo paréntesis puedo sacar factor común 3. 3 factor común de 2x más 1. Ahí ya lo tenemos. 2 por 3 me da 6 y 3 por 1 me da 3. De tal manera que entonces el 6 yo hago también lo descompongo como 2 por 3. Y de esa manera entonces puedo simplificar. Este 2 que está multiplicando lo cancelo con este 2 y este 3 lo cancelo con este 3. De esa manera ya he eliminado el 6 que aparece abajo. Por lo tanto, entonces, en última me queda 3x más 2 que multiplica a 2x más 1. Vamos a realizar otro ejemplo. Vamos a factorizar 12x al cuadrado menos x menos 6. Vemos que no es un trinomio cuadrado perfecto, tampoco es un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, porque aquí ya tenemos un coeficiente diferente a 1. ¿Cuál es la técnica? Entonces vamos a multiplicar por 12 todo el trinomio y luego también lo vamos a dividir entre 12. Utilizar la técnica de la multiplicación y la división, entonces tengo 12 que multiplica a 12x al cuadrado menos x menos 6 y lo vamos a dividir entre 12 para que no se nos vaya a afectar el trinomio. Al multiplicar 12 por 12x, voy a colocarlo por aquí para que ustedes entiendan, al multiplicar 12 multiplicado por 12x al cuadrado, pues yo puedo pensar que es 144x al cuadrado, pero hago el arreglo de que esto es 12x todo al cuadrado, ¿sí? Que es lo que yo busco. Entonces voy a colocar 12x todo elevado al cuadrado. Continuamos, menos, que aquí lo tenemos por este menos. Tenemos aquí 1x, entonces voy a colocar 12x, que es la multiplicación de 12 por x, me queda 12x. Voy a cerrarlo aquí en paréntesis, como para indicar que entonces, que afuera, ¿qué me queda? Pues me queda un 1, que lo voy a colocar aquí en otro color, para que no vamos a perder. ¿Listo? Bien. Menos 12 por 6, 72. Pues el 72. Y ahora entonces vamos a dividir entre 12 nuevamente. De tal manera que ya tengo organizado mi trinomio. Ahora vamos a factorizar. Colocamos 12x en el primero y también vamos a colocar 12x en el segundo. El signo de este, recuerde que es el que predomina en el primer paréntesis, o sea que es menos. Y para el segundo paréntesis, la multiplicación de los signos segundos y terceros. Menos por menos me queda más, entonces aquí yo coloco el signo más. Bien, ya tengo aquí listo para entonces encontrar dos numeritos. El mayor es negativo y el menor es positivo, de tal manera que al sumarlos me dé menos 1 y al multiplicarlos me dé menos 72.
Descomponemos el 72 aquí para encontrar dichos números. La mitad de 72, es 36. Buscamos la mitad de 36, que es 18. Seguimos encontrando la mitad de 18, que es 9. 9 ya no tiene mitad, sacamos tercera. Tercera de 9 es 3 y tercera de 3 es 1. Ya tenemos entonces buscar los números entre los factores 2, 2, 2, 3 y el número 3. Como lo que buscamos es que al sumarlos me dé menos 1, uno positivo y otro negativo, entonces aquí ya los encontramos fácilmente. Tenemos entonces entre estos tres, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, ya tenemos por aquí el 8, y entre estos dos tenemos 3 por 3, 9. Si miramos, el mayor se coloca en el primer paréntesis, entonces voy a colocar aquí el 9 y aquí el 8. De tal manera entonces que menos 9 más 8 me va a quedar menos 1, que es lo que busco, y menos 9 por más 8, 9 por 8 es 72, más por menos me queda menos, que es el que busco aquí. Recordemos que debemos dividirlo entre 12 para poder que no se nos vaya a afectar. Ya debemos descomponer este 12 para que se pueda eliminar sacando factor común aquí en los paréntesis. Tenemos que entre el 12 y el 3 y el 9, perdón, tenemos factor común 3. Sacamos ese factor común 3, factor común de 12, entonces me quedaría 4, porque 4 por 3 me queda 12. Es 4x, y si saco factor común 3 aquí, pues me quedaría el 3. Revisando, vamos a verificar, 3 por 4 me queda 12 y 3 por 3 me queda 9. Del otro paréntesis queda fácil sacar factor común 4. 4, factor común entonces de 4 por 3, 12, o sea que me queda 3x. Y de aquí del 8 es 4 por 2, más 2. Dividido entre 12, que 12 lo vamos a descomponer entre 3 por 4. De tal manera que yo ya voy a descomponer o así, voy a cancelar este 3 con este 3 y este 4 lo cancelo con este 4. Obteniendo entonces como resultado 4x menos 3, que multiplica a 3x más 2. Vamos ahora con nuestro siguiente caso de factorización, cubo perfecto de binomios. Para este partimos del hecho de que nosotros en clases anteriores ya logramos resolver ejercicios de este tipo, la suma o la diferencia del cubo de un binomio. Recuerden cómo lo hacíamos. Entonces teníamos que era el primer término del cubo más 3 veces el primer término al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primer término por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo. Al resolverlo, entonces nos quedaría x al cubo más 3 por 3, 9x al cuadrado, más 3 por 3, 9, y 9 por 3, 27, x más 27. Consiste entonces en devolvernos, es decir, de esta expresión llegar a una como estas. Lo primero que debemos tener en cuenta es que el polinomio debe tener 4 términos y que el primero y el tercero sean cubos perfectos. Que el segundo término sea 3 veces el cuadrado del primer término por el segundo y el tercer término sea 3 veces el primer término por el cuadrado del segundo. Factoricemos menos 8 más 12a menos 6a a la 2 más a la 3. Lo primero, pues debemos organizar el polinomio
de forma descendente con respecto a una variable. Entonces tenemos a a la 3 menos 6a a la 2 más 12a menos 8. Vamos a analizar si cumple las condiciones. Entonces recordemos que el primero y el último deben ser raíces cúbicas, deben tener raíz cúbica, o sea, aquí tenemos que raíz cúbica de a la 3 es a y la raíz cúbica de 8 es 2. Y empecemos a analizar. Los términos pueden ser más, menos o todos positivos. Hasta ahí vamos bien. Ahora analicemos el segundo término. Este recuerde que debe ser 3 veces, voy a sacarlo por aquí, 3 veces el primer término al cuadrado, o sea, aquí sería a al cuadrado, por el segundo, que en este caso es 2. Vamos a ver, 3 por 2, 6, 6a a la 2, muy bien. Y el segundo término, aquí me falta una a, el segundo término entonces va a ser este de aquí, lo voy a sacar 3 veces el primer término que es a por el cuadrado del segundo término. En este caso tendríamos entonces que esto es 4, ¿verdad? Entonces tendríamos 4 por 3, 12, 12a, que es lo que tenemos acá. Haciendo ese análisis, pues ya nos queda muy fácil entonces cómo poderlo factorizar. Pues simplemente es la raíz cúbica del primero, la raíz cúbica del último, que es 2, encerramos en paréntesis, elevamos al cubo y como los signos son más, menos, nos indica entonces de que esto es negativo. Si decidimos resolver esto de aquí, pues debemos llegar a la primera expresión. Vamos a ver, a menos 2 elevado al cubo, como ya sabemos, entonces es el primero al cubo menos 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, que es 2, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado menos el segundo al cubo. Resolviendo tenemos a al cubo menos, esto queda al cuadrado, 2 por 3 me queda 6a a la 2 más 2 por 2, 4, 4 por 3, 12, 12a menos 2 al cubo es 8. Llegamos a exactamente lo mismo que tenemos acá, el polinomio ordenado. El otro caso es suma o diferencia de cubos. Vamos a tomar un ejemplo. Tenemos x al cubo menos 8. Ya tenemos que en este caso es una diferencia de cubos, x al cubo y 8 es 2 a la 3. ¿Cómo lo factorizamos? Pues sacamos la raíz cúbica del primer término y la raíz cúbica del segundo, que en este caso es 8. Y en el segundo paréntesis, lo que vamos a colocar es el primer término del cuadrado y el último término sería 2 al cuadrado, que me quedaría 4. Y en la mitad colocamos la multiplicación de estos dos, o sea, 2x. Como es una diferencia, en el segundo paréntesis todos van a quedar positivos. O sea que tenemos que el resultado es x menos 2 multiplicado por x al cuadrado más 2x más 4. Veamos otro ejemplo. 27 al cubo más 64. En este caso vamos a verificar que sea una suma de cubos. 27 tiene raíz cúbica que es 3. Lo cuadraríamos de esta manera. 3 por 3, 9. Por 3, 27. A al cubo. Y 64 es 4 al cubo. 4 por 4, 16. Y 10 por 4, 64. Aquí ya tenemos entonces que es una suma de cubos. ¿Cómo lo resolvemos? Entonces sacamos la raíz cúbica del primer término, que es 3a, y la raíz cúbica del segundo término, que es 4. Como es una suma, colocamos aquí más. En el segundo paréntesis, entonces vamos a mirar el primer término al cuadrado, como quien dice 3a al cuadrado. Y en el último término, 4 al cuadrado. Y el término de la mitad es el primero por el segundo, como quien dice 3a
multiplicado por 4. Como tenemos una suma, aquí una suma de cubos, entonces en el segundo paréntesis los signos se intercalan, más, menos, y aquí vendría más. Resolviendo, entonces nos queda 3a más 4, que multiplica a 9, a la 2, menos 3 por 4, 12a, más 16.